Las elecciones de alcaldes, prefectos y consejo de participación se adelantarán para el 29 de noviembre de este año. Según el CNE, es para evitar los daños del próximo invierno, pero una vocal advierte que hay un interés no democrático. El asambleísta Raúl Chávez de Reto fue vinculado esta tarde al caso Goleada. La fiscalía lo acusa de colaborar con las empresas de los hermanos Álvarez. Chávez, de quien no se conoce su paradero, dice que se defenderá en libertad. 3 concejales de oposición pidieron a la Contraloría que revise el encargo de la alcaldía a Tatiana Coronel, que ayer fue renovado por la mayoría del Consejo Cantonal, pese a que Aquiles Álvarez no lo solicitó. El primer amistoso de Ecuador terminó con un empate. El gol de la Tri fue anotado por John Yeboah. El Banco Central actualizó las cifras de crecimiento de la economía ecuatoriana. Áreas como las importaciones o el consumo de los hogares crecieron mucho menos de lo previsto. Hasta los ataques a otros países con misiles serán transmitidos por la Casa Blanca en la aplicación móvil, que hoy fue anunciada por la administración Trump, que dice que quiere informar sin filtros. El Parque Ecológico Perla, en Sucumbíos, es el refugio de árboles gigantes que tienen hasta 250 años. La Cámara de Ecuaterra llegó hasta este bosque húmedo amazónico. Viernes 27 de marzo, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Comenzamos Televistazo Estelar contándoles que la selección ecuatoriana de fútbol, la Tri, empató con la de Marruecos. Más adelante tendremos los detalles de este encuentro. Y en el ámbito político, las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana se adelantaron. Se van a realizar el 29 de noviembre de este año, 3 meses antes de lo previsto. El Consejo Nacional Electoral asegura que tomó esta decisión tras las alertas de estragos en el país por las lluvias previstas para 2027. Una de las consejeras del CNE asegura que hay un interés no democrático detrás de este cambio, como lo informa Patricio Díaz. Las elecciones seccionales se adelantan y el Consejo Nacional Electoral dice que es por las lluvias. Estaban previstas para el 14 de febrero de 2027. Pero 4 de los 5 consejeros decidieron cambiarlas para el 29 de noviembre de este año. Justifican la decisión en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que advierte la posibilidad de la llegada del fenómeno del Niño, coincidiendo con la época lluviosa de 2027 en los primeros meses, incrementando la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, tales como inundaciones y movimientos de masa, con potenciales impactos directos a la población. En materia de infraestructura se determina que 4.339 kilómetros de la red vial estatal se encuentran expuestos a eventos adversos. El CNE hizo también sus propias predicciones y dicen que se podrían ver afectados al menos 218 recintos en 7 provincias y con una influencia sobre 626,000 electores. Los consejeros de mayoría defendieron la decisión. Siendo esta una medida encaminada a precautelar la seguridad de los votantes y la integridad del proceso electoral en su conjunto. Actualizar el calendario electoral no constituye una decisión discrecional, sino una medida preventiva, técnica y constitucionalmente fundamentada. Sin embargo, la consejera Elena Nájera votó en contra. Cuestionó el informe que permitió el cambio de fecha de los comicios. Nadie puede asegurar que en esos meses y particularmente el día de las elecciones previsto para el 14 de febrero del 2027, el temporal vaya a ser de tal magnitud que impida la movilización ciudadana a los recintos electorales. La decisión se toma en medio de un contexto político complejo, donde el CNE inició el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye, mientras el Tribunal Contencioso Electoral suspendió la Revolución Ciudadana, principal opositor del gobierno, por 9 meses. Nájera suma dudas a la decisión de sus colegas. Las modificaciones en el calendario tendrían sentido si estuviéramos a una semana de las elecciones. Todo esto conduce a presumir que no se está garantizando una competencia igualitaria y se está empujando hacia un tipo de intereses u objetivos que no son los democráticos. $102 millones costarán las elecciones según el presupuesto aprobado por el CNE. El 29 de noviembre entonces se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales y el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. El radar digital.
Y tras conocerse sobre esta resolución del Consejo Nacional Electoral, como acabamos de ver, incrementaron las búsquedas en Internet con las siguientes palabras: CNE, Elecciones Ecuador 2026, calendario electoral. También CNE adelanta elecciones por lluvias, elecciones Ecuador polémica CNE y elecciones Ecuador favorece a quién. Ahora voy a reiterar la información que acabamos de ver en el reportaje anterior sobre lo que decidió hoy el Consejo Electoral en sesión extraordinaria. Las elecciones para elegir alcaldes, prefectos, concejales y miembros del Consejo de Participación ya no será el domingo 14 de febrero como estaba previsto antes, sino el domingo 29 de noviembre de este año, domingo 29 de noviembre de 2026. Tras esta decisión, en el radar hemos detectado consultas como, por ejemplo, ¿por qué el CNE adelantó las seccionales? Por informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que ha hecho advertencias sobre adversidades y problemas climáticos previstos para inicios del próximo año con la presencia del fenómeno del Niño. Los recintos electorales estarían afectados por inundaciones. Y aquí mucha atención porque las fechas clave de este proceso cambian, han sido modificadas por el CNE. Las elecciones primarias serán el 18 de junio. La convocatoria oficial por radio y televisión al proceso electoral el 1 de agosto. Las inscripciones de los candidatos y candidatas arrancan el 2 de agosto. Los debates se van a desarrollar de los candidatos, de los aspirantes a los distintos cargos entre el 12 y el 26 de noviembre. La proclamación de los resultados el 7 de diciembre. Y en el caso de la posesión de autoridades no se cambia la fecha. Se mantiene para el 14 de mayo de 2027. Ahora, ¿quién gana y quién pierde con el nuevo calendario? El gobierno y aliados se vería beneficiado, le conviene elecciones antes del desgaste para 2027, el desgaste político le pueda pasar factura al gobierno, al oficialismo, a ADN. Y la Revolución Ciudadana, en cambio, enfrenta una suspensión de 9 meses que le complica la selección y también la inscripción de candidaturas dentro de los plazos legales. En el caso de Unidad Popular y el Movimiento Construye, están ya por ser eliminados del registro electoral. Estas tres organizaciones políticas podrían quedar fuera de este proceso electoral, pero también podría afectar esta decisión a movimientos locales y nuevos porque pierden meses de precampaña y de recolección de fondos. El tiempo juega en contra de quien no tiene todavía una imagen consolidada y también los candidatos outsiders, aquellos que planeaban construir su imagen a lo largo del 2026, ya tienen muy poco tiempo. Ahora, también hay opiniones de rechazo en ese sentido. Por ejemplo, las palabras que hemos encontrado en Google y en algunas redes sociales de quienes se oponen a esta decisión del Consejo Electoral. Dicen que es ruptura del orden institucional, una maniobra política arbitraria. Además, que esto perjudica a la oposición y favorece a ADN. Consideran que no hay sustento legal. Además, creen que es una modificación arbitraria del calendario electoral y falta de transparencia en ese proceso. Ahora, la Revolución Ciudadana debería tener hasta junio próximo sus candidatos definidos por el proceso de democracia interna, las elecciones internas de cada partido, aunque la inscripción será recién en agosto. La ley exige que para participar por otra organización política deben haberse desafiliado 90 días antes del cierre de las inscripciones, que serán el 17 de agosto próximo. En este sentido, Gabriela Rivadeneira, presidenta del correísmo, hizo un anuncio. Escuchemos. A las y los compañeros que tienen aspiraciones de presentarse para juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas, les pedimos de manera inmediata proceder a la desafiliación de la lista 5 Revolución Ciudadana. Esto es temporal, esto solamente es para este proceso electoral, porque nos vamos a presentar de manera colectiva, orgánica y disciplinada en el casillero que va a acoger los nombres de nuestras y nuestros candidatos. Así que por un lado sostenemos la Revolución Ciudadana en resistencia y en organización. Y sobre este anuncio que acabamos de escuchar de Gabriela Rivadeneira y también la decisión que tomó esta tarde el Consejo Nacional Electoral, amigos, los invitamos a ingresar a nuestra página web ecuavisa.com y las redes sociales de Ecuavisa, donde tienen una información completa de lo que ha ocurrido en este contexto en las últimas horas sobre el cambio del calendario electoral. Las elecciones seccionales serán, reitero, el próximo 29 de noviembre.
El fiscal del caso Goleada solicitó la prisión preventiva para el asambleísta de Reto Raúl Chávez, vinculado esta tarde en el proceso de delincuencia organizada que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y compañero de movimiento político. El juez Jairo García, quien nuevamente restringió el acceso del público a la formulación de cargos, indicó que desde las 7 de la noche informaría su decisión. Fabiola Santana con el resumen de la jornada. El asambleísta de Reto Raúl Chávez fue vinculado esta tarde al caso Goleada, en el que ya son procesadas otras 11 personas por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El fiscal Denis Villavicencio pidió la prisión preventiva en contra del asambleísta y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El juez Jairo García emitirá su resolución a partir de las 7 de la noche. La audiencia fue telemática. En inicio, el abogado de Chávez, Carlos Soria, insistió al juez anticorrupción que se inhiba de seguir con la causa y la traslade a la Corte Nacional por el fuero de corte del asambleísta. Pero el fiscal señaló que procesará a Chávez por hechos ocurridos entre 2020 y 2024, antes de ser legislador, porque se posesionó en mayo de 2025. El juez suspendió la audiencia y la volvió a convocar a las 13 horas para pronunciarse, y así lo hizo, pero esta vez sin público. Desechó el pedido del abogado y dio paso a la formulación de cargos. Volvió a suspender la diligencia para retomarla en la noche y pronunciarse sobre el pedido de la Fiscalía de prisión contra Chávez. El asambleísta publicó un video en redes sociales diciendo que el caso es político. Mandaron emisarios en algún momento para que entreguemos Reto. No lo quisimos hacer. Casualmente, días después, vino el pedido de la Fiscalía para que comparezca a una versión libre y voluntaria. Lo hice sin ningún problema. El fiscal no preguntó absolutamente nada. Y una hora después, le pidió al juez que me involucre en el caso Goleada. Y que más allá de lo que decida el juez, dijo que se defenderá en libertad. Pero tampoco le vamos a regalar la libertad a absolutamente nadie. Nosotros no somos trofeos de ningún político. En el sistema de la función judicial presentó sus arraigos como las matrículas de sus hijos, certificados de antecedentes penales, certificados de honorabilidad entregados por asambleístas de la Revolución Ciudadana y su propio nombramiento de legislador. El abogado de Chávez dijo que el fiscal lo señaló como autor del delito de delincuencia organizada por facturas a su nombre por servicios de consultoría a las empresas de los hermanos Álvarez por $40,000 en un año y 100,000 en otro. 3 concejales de oposición presentaron un reclamo formal a la Contraloría General del Estado para que evalúe la subrogación de la alcaldía de Guayaquil, que está a cargo de Tatiana Coronel. Ese pedido surge mientras Aquiles Álvarez está en riesgo de ser removido de su cargo porque fue el primer día sin justificar su ausencia como alcalde. Diego Cuenca informa que si Álvarez cumple 3 días en esa situación, puede enfrentar un proceso de remoción desde el próximo miércoles. Desde ese viernes, Aquiles Álvarez está en riesgo de ser removido de su cargo como alcalde de Guayaquil. Según el artículo 333 del COTAT, ley que regula a los gobiernos autónomos, establece que una de las causales para la remoción es ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles, sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada. Ese es el escenario en el que está Álvarez, porque no renovó su licencia sin sueldo que ayer venció y tampoco pidió vacaciones, que son los 2 recursos para justificar su ausencia. Así lo explica Cintia García, concejal del Partido Social Cristiano. Ya debe darse un proceso de remoción y esto pasa después de 3 días de abandono del cargo. Hoy es el primer día, falta lunes, falta martes y el día miércoles se puede iniciar con este proceso. Puede existir una denuncia ciudadana, suya, mía o de cualquiera que nos esté viendo o escuchando en este momento, ante la Secretaría Municipal. Una vez que esto exista, Secretaría tiene la obligación de recibirlo y tiene 2 días para darle paso a la comisión de mesa. Luego de que esté en comisión de mesa, tienen 5 días para su análisis y presentarlo ya ante la Secretaría nuevamente para que se haga una convocatoria de sesión extraordinaria. Luego de que esto pase, el Consejo ya tendrá que tomar una decisión. La mayoría de concejales decidió ratificar a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante, pero las 3 ediles de oposición, Cintia García, Nelly Puyas y Ana Choes, no están de acuerdo con ello. Por eso presentaron un reclamo formal ante la Contraloría General del Estado, pidiendo que esa entidad evalúe la legalidad de esa subrogación
Sin embargo, hay otros criterios jurídicos. Problemas de interpretación. Andrés Oleas, especialista en derecho laboral para servidores públicos, señala que los vacíos legales del COTAT abren la posibilidad de que Álvarez pueda acogerse a una resolución de la Corte Nacional de Justicia de 2023. En resumen, ¿qué dicen? Que la prisión preventiva de un servidor público no hace encuadrar en lo que se denomina el abandono o la ausencia injustificada del servidor. Es decir, hay ya un marco normativo que respaldaría al alcalde que pueda seguir en funciones, pero nosotros entendemos que entran otras cuestiones también en discusión, lo que sucede en el Consejo y tal. Mientras se resuelve la situación de Álvarez, Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, seguirá al mando de la ciudad. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, completó la terna de la que se elegirá al presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente. Se adoptó esta decisión a pesar de que existe una sentencia que habilita a la vocal suplente Alexandra Villasís para titularizarse y ocupar ese cargo. Daniela Valencia le da seguimiento a este caso. En tiempo récord y en abierta tensión con una decisión judicial vigente, la Corte Nacional de Justicia decidió respaldar el proceso de designación de un cargo que está en disputa. Apenas horas después de que la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villasís, le pidió al presidente de la Corte, Marco Rodríguez, demostrar su compromiso con la justicia y no completar la terna para elegir al presidente de la Judicatura y su suplente, su respuesta fue otra. Nominó a 2 personas y completó el listado, impulsando así un mecanismo que busca reemplazarla. A la terna encabezada por la jueza Mercedes Caicedo se suma el jurista en Derecho Penal Ramón Echáiz Levallén y la jueza de la Sala Especializada de la Familia de la Corte de Justicia de Pichincha, Paquita Chiluisa Jácome. Resulta extraño que la propia Corte Nacional de Justicia, a través de su presidente, complete la terna cuando de una u otra forma la señora Villasís provino precisamente de una terna que ellos también enviaron en su momento. No deja de ser una decepción, en lugar de ser un garante de que se cumplan las leyes, de que se cumpla una sentencia judicial. Con este paso, la Corte Nacional de Justicia se alinea a las instituciones que han ignorado la sentencia constitucional que favorece a Villasís y que ordena que se levante el impedimento para dirigir la judicatura. El Ministerio de Trabajo, que insiste en mantener la inhabilidad en su sistema, el Consejo de Participación, que continuó la designación, y la Judicatura, que sesiona con un presidente encargado. Aquí lo que se está configurando es una serie de actuaciones en las que están involucradas muchas instituciones y que sus responsables tendrán que dar cuenta en algún momento. Con la terna completa, el proceso de designación pasa a manos de la Comisión Técnica, que nuevamente revisará el cumplimiento de requisitos. De cumplirlos, iniciará la fase de impugnación y luego la exposición de planes de trabajo, en un proceso de selección que tomará aproximadamente un mes. Es previsible 2 escenarios. Lo uno, que seguramente las impugnaciones a dicho proceso van a proliferar. Y por otra parte, que obviamente estamos hablando de un proceso que tiene un problema de legitimidad de origen. Con un proceso de selección en marcha, Villasís espera que la jueza que falló a su favor haga un seguimiento a su sentencia, pues en las próximas horas contestará a la aclaración que solicitó el Ministerio de Trabajo al fallo. 48 de 75 postulantes a fiscal general del Estado superaron ya la primera fase del concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó ya la admisibilidad de 27 postulantes, entre ellos el fiscal en funciones Carlos Alarcón. Paul Romero con el informe. En sesión virtual, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de admisibilidad de los postulantes a fiscal general del Estado. 27 concursantes, 18 hombres y 9 mujeres, de 75 inscritos, cumplieron con los requisitos de la primera fase del concurso. Entre ellos, el fiscal en funciones, Carlos Alarcón, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, el exministro de Gobierno, José de la Gasca, el ex juez de la Corte, Walter Macías. Que el trabajo de esta comisión, pese a las críticas, ha sido arduo. Ventajosamente se ha contado con la presencia permanente de la veeduría, quienes han podido constatar y ratificar la transparencia y la minuciosidad con la que esta comisión revisó cada expediente.
48 aspirantes no superaron los requisitos de admisibilidad, 34 hombres y 14 mujeres. Es decir, la comisión detectó inconsistencias en las 21 prohibiciones e inhabilidades que contempla el reglamento aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el concurso de méritos y oposición de Fiscal General del Estado. Por ejemplo, tener inversiones o participaciones en paraísos fiscales, contratos con el Estado, deudas en el SRI, pensiones alimenticias vencidas, sanciones por delitos de lesa humanidad, entre otras. Los 48 postulantes que no superaron esta fase podrán solicitar la reconsideración del informe en el término de 3 días a partir de su notificación. Una auditoría en el Centro Especializado en Rehabilitación Integral de Conocoto revela las irregularidades que permitieron a Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, permanecer durante mucho tiempo en ese centro de salud pública. Las influencias de su cuñado, quien era el director del centro, están plasmadas en un documento que ya tiene la vicepresidenta María José Pinto, encargada de esa cartera de Estado. Hernán Higuera sigue el tema. 40 días después de que Televistazo denunció los beneficios del detenido Santiago Díaz, acusado de violar a una menor de edad, hoy un informe técnico del Centro de Salud de Conocoto, donde se atendió durante 5 meses, corrobora en 22 páginas el posible tráfico de influencias de su cuñado, Andrés Vinuesa, quien era el director del Centro de Salud donde de octubre a febrero el exasambleísta tenía consultas médicas y terapias, que hoy se sabe algunas están registradas en el sistema, otras no. Díaz Asque, que está recluido en la cárcel 4, aprovechó la familiaridad con el director para hacer de este centro médico del Estado su lugar de permanencia y visitas. Los técnicos corroboraron que pasaba más tiempo en la oficina de la dirección que en los consultorios. El informe toma referencias de los funcionarios del centro y dice: según dichas referencias, el PPL habría permanecido en ese espacio en presencia de la autoridad del establecimiento y en varias ocasiones allí habría recibido visitas de familiares, provisión y consumo de alimentos, hasta presencia de terceros ajenos al proceso asistencial ordinario. La consulta, que para cualquier paciente dura 30 minutos, para Díaz Asque duraba horas. El SNAI nunca justificó ante las autoridades distritales y zonales de salud por qué el detenido demoraba tanto con su custodia. La primera consulta de Díaz fue el 29 de octubre. Su cuñado la gestionó directamente y pidió que lo hagan en su oficina. Andrés Vinuesa además le conseguía turnos para que el exasambleísta acuda permanentemente. El documento técnico detalla además la participación de funcionarios de admisiones, enfermería y fisiatras para que se registre a Díaz Asque en su sistema con firmas posiblemente falsificadas. Irregularmente también su cuñado habría ordenado extender sesiones de terapia, inicialmente 10, hizo 7, y luego innecesariamente le extendieron otras 20, Díaz hizo 13. Así dice el informe, aunque no hay detalles de actividad de gimnasia, electroterapia y ocupacional. Las 2 empresas de seguridad que custodiaron este centro en ese periodo nunca hicieron bien su trabajo. Sus bitácoras de control de ingreso y salida son incompletas. A veces los guardias anotaban la hora de entrada del detenido y su caravana, pero casi nunca las horas de salida. Un funcionario de SNAI en octubre pasado hizo documentadamente la solicitud de atención médica de Díaz al distrito y lo direccionó directamente al centro de salud en Conocoto. Después de eso, se hizo costumbre y el distrito desconocía. El informe está en manos de la ministra de Salud y vicepresidenta María José Pinto. La Policía Nacional reporta una reducción de muertes violentas en estos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2025 en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Sin embargo, los hechos violentos persisten y generan alarma a los ciudadanos, sobre todo en zonas críticas acechadas por bandas criminales. Hacemos un contacto en vivo con Merlin Ochoa, quien se encuentra en el norte de Guayaquil, precisamente para ampliarnos esta información. Merlin, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, en efecto, me encuentro en el sector Marta del Roldós del Distrito Florida, a muy pocos metros de la vía a Daula. Este es un sector muy popular y comercial, donde todos los días la policía realiza este tipo de operativos antidelincuencial para tratar un poco de evidenciar que las personas no tengan antecedentes penales. Vemos ahí que están abordando un poco a los transeúntes, pero también a los conductores. Le vamos a preguntar al teniente coronel Pablo Velázquez. Hay unas cifras. En este caso hay un incremento de tan solo 7 muertes violentas más. ¿A qué se debería esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista.
la cual nos permite llegar a la ciudadanía para poder informar el trabajo que realiza la Policía Nacional a la ciudadanía. En este sentido, nosotros nos complace en comunicar que la Policía Nacional, el comando de la zona 8, a través del Comando General en el Distrito Florida, mediante una planificación realiza operativos encaminados a disminuir el índice delincuencial y evitar las muertes violentas. Pero en este caso hay 7 muertes violentas más, ¿hay algún...? Así es, cada territorio tiene su complejidad y en este caso en nuestro territorio es producto de estos 7 eventos más adicionales que existen hasta este momento desde el anterior año, en comparación con este, debido a una reconfiguración de las organizaciones criminales que operan en nuestro distrito, en las cuales obviamente ejercen violencia criminal sobre sus homónimos que también son criminales, que se dedican a economías ilegales y de esta manera ha aumentado las muertes violentas. Sin embargo, nosotros como Policía Nacional, realizando las estrategias que nosotros tenemos implementado, de las cuales es desorganizar, están haciendo este tipo de operativos y desarticular las organizaciones criminales que se dedican a ilícitos. En este caso... Gracias, Teniente Coronel, muy amable. El día de ayer, justamente en este sector, se registraron 2 muertes violentas, 2 personas fueron asesinadas en diferentes circunstancias. En este sector, Gabriela Carpio, nuestra compañera, realizó un reportaje. Fue en la ciudadela El Cóndor, en el norte de Guayaquil, donde criminales asesinaron a un hombre dentro de su propia casa. Según testigos, varios sujetos que se movilizaban en una tricimoto lo interceptaron cuando llegaba del trabajo. Ahí lo sometieron y lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde finalmente fue acribillado. El ciudadano no tiene antecedentes, pero según lo que manifiestan es posiblemente una retaliación por un asalto que ha habido a una tricimoto anteriormente. Quienes participan en este hecho delictivo son algunas tricimotos y unas motos lineales. En el interior de la casa, los agentes de criminalística encontraron el cuerpo con múltiples disparos y levantaron al menos 15 restos de bala. Mientras aún se realizaban las pericias de ese caso, se registró un segundo crimen a unos 10 minutos del lugar, en la cooperativa Lotes con Servicios Alegría. La modalidad fue muy similar. Los asesinos se movilizaban en moto y esperaron a que la víctima llegue a su domicilio para dispararle. Todo ocurrió enfrente de su esposa, quien resultó herida y permanece estable en una casa de salud. En este caso tampoco hubo detenidos. La policía maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Antecedentes por ocultación de cosas robadas, pero tiene procesos por algunos casos por sustancias sujetas a fiscalización, por asesinato. Debido a la cercanía, el corto tiempo entre los ataques y el mismo patrón de violencia, los agentes analizan si estos crímenes están conectados y si responden a una disputa entre organizaciones delictivas que operan en este sector de la ciudad. Ambos hechos ocurrieron antes del inicio del toque de queda, en medio de una jornada marcada por la violencia, ya que en horas de la tarde 2 mecánicos fueron asesinados dentro de un taller mientras reparaban una motocicleta en Pascuales, en el norte de Guayaquil. Una cámara de seguridad grabó cuando el asesino ingresó, disparó y luego huyó en una moto. Ambas víctimas eran de nacionalidad venezolana. La policía investiga un posible caso de extorsión. Según las cifras oficiales a las que Coavisa tuvo acceso, las muertes violentas han disminuido en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Vamos a presentar estos datos. En lo que va del año, se han registrado 898 en el 2025 versus 642 en el 2026, lo que significa 256 casos menos, una reducción del 29%. Pero no en todos los cantones se ha registrado este dato. Si hablamos específicamente del cantón San Borondón, los asesinatos en ese cantón específicamente subieron de 10 a 27, un alza de 170%. Pero si hablamos de la zona 8, hay una reducción, ahí sí, del 29%. No sé, Andrea, si tienes alguna consulta que realizar. Sí, importante las cifras que nos comparten. Según también la nota que revisábamos, el ajuste de cuentas sería la principal causa de estos hechos, pero ¿qué información tienes sobre las masacres de la zona 8? Sí, también revisamos esa información y de lo que leímos e interpretamos hasta ahora, se han registrado 90 eventos múltiples con 225 víctimas, frente a 126
que se registraron en el 2025. 8 de cada 10 crímenes se realiza justamente en la vía pública. ¿Y a qué hora se registran más muertes violentas? Según los datos oficiales, luego de las 6 de la tarde se registran más crímenes, pero también es importante resaltar que la policía indica que al menos el 90% de los asesinados y acribillados tienen alguna relación con la violencia criminal, en algunos de los casos relacionados con el narcotráfico. Esa es la información desde el norte de Guayaquil, donde la policía está realizando un operativo antidelincuencial. Buenas noches. Gracias, Merlin. Es la noticia que tenemos. Todo esto en el contexto. Ya el día martes, 31 de marzo, termina el toque de queda. Y en este mismo tema, el gobierno sostiene que las operaciones del bloque de seguridad durante el toque de queda en las 4 provincias en estado de excepción han debilitado a las organizaciones criminales. Para reforzar los controles, este viernes se entregó a la policía vehículos y equipamiento con apoyo del sector privado. Paul Romero con el informe. Este viernes, en la cancha de la Liga Barrial de la Ciudadela, México, en el sur de Quito, el gobierno concentró a sus simpatizantes para recibir al presidente Daniel Noboa. Instaló una carpa gigante, una tarima, colocó parlantes y decenas de sillas en el terreno de juego. El mandatario llegó en una caravana fuertemente resguardado por la seguridad de la Casa Militar Presidencial. Fueron los entretelones del evento de entrega de 190 patrulleros, 2.492 radios portátiles y 7.692 baterías para la policía, con apoyo del sector privado que suma una inversión de $29 millones. Entrega que hizo a 4 días que termine el toque de queda en las provincias bajo estado de excepción, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y El Oro, pero las operaciones militares y policiales se mantendrán, advirtió el presidente. Muy pronto no quedará un solo rincón donde los criminales puedan esconderse. Junto a nuestros aliados de la región, seguiremos haciendo operaciones constantes para cerrar el cerco al terrorismo. Pero no solo es al narcoterrorismo, sino también a la delincuencia y la criminalidad que encontramos en las ciudades. En 12 días de toque de queda, el bloque de seguridad ha debilitado a las organizaciones criminales, según el ministro del Interior, John Reinberg. Le hemos dado en lo más duro que tienen ellos, que es su economía. Hemos destruido sus lugares donde secuestran, extorsionan, atacan. No dio detalles específicos para sustentar su declaración, pero señaló que más de 1.000 personas han sido detenidas, entre ellas objetivos de alto valor. Se han decomisado armas, municiones, explosivos y destruido campamentos mineros ilegales. Niños y redes. ¿El enemigo en casa? El impacto por el uso excesivo de redes sociales en adolescentes ya no solo preocupa por el tiempo en pantalla, sino también por los efectos en la salud mental, el comportamiento y hasta el desarrollo cognitivo. Mucha atención, sobre todo a los padres de familia, porque especialistas alertan sobre señales como problemas de sueño, bajo rendimiento escolar y dependencia de la validación digital. Los detalles a continuación con Joel Vanegas. El uso excesivo de redes sociales en adolescentes muestra efectos directos en la salud mental y vida cotidiana. El problema ha encendido alertas en todo el mundo. Especialistas advierten que la señal más clara de un uso problemático es cuando el joven tiene afectaciones en áreas clave como el sueño, la alimentación, el rendimiento escolar o las relaciones familiares. Los expertos diferencian entre adicción y uso problemático. Este último aparece cuando el adolescente pasa más tiempo del previsto en redes o desarrolla una necesidad de validación con las interacciones. Cualquier adicción provoca efectos con la dopamina, pero el scrolling de las redes sociales y las respuestas inmediatas, los likes y todas esas cosas, provocan dopamina artificial excesiva. Entre las consecuencias más comunes están la irritabilidad, la tristeza tras el uso de plataformas y la comparación constante con otros usuarios. Además, especialistas alertan que los casos de afectaciones a la salud mental aparecen cada vez a edades más tempranas. Hace 15, 20 años esto no sucedía porque los niños estaban más en el patio, más en el parque, más con la pelota, más con los carritos, las muñecas, es decir, con lo que es de niños. Y hoy está todo sucediendo a través de la pantalla, quitándonos esa
posibilidad de desarrollo que tiene el movimiento y la conexión interpersonal. Por eso, el rol de los padres es determinante. Más que controlar el tiempo, los expertos recomiendan priorizar la calidad de la interacción con los hijos y dar ejemplo en el uso de dispositivos. Observar cómo reaccionan los adolescentes cuando se desconectan también puede ser clave para detectar señales de alerta. Otras medidas prácticas son reducir el tiempo de uso de forma progresiva, desactivar notificaciones y evitar el uso de pantallas antes de dormir. Ahora en los temas económicos les contamos que la presentación de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador llama la atención por el cambio abrupto que hace algunos de los componentes del Producto Interno Bruto en trimestres pasados. Esto, que podría parecer un simple ajuste de cifras, genera impactos en las decisiones de inversión del sector privado y en las políticas públicas que se vayan a desarrollar. Lenín Artieda lo explica. El pasado 25 de marzo el Banco Central del Ecuador publicó el dato que muchos esperaban. La economía creció 3,7% en 2025, recuperándose de la recesión del 2% que registró en 2024. Las exportaciones lideraron el repunte con un 6,4%, seguidas de la inversión con un 5,6% y el consumo de hogares con 2,7%. El comunicado, aunque prolijo en cifras, no dice por qué algunas de ellas, las de trimestres anteriores, lucen tan distintas a las que se publicaron en su momento. Cierto es que al integrar las cuentas nacionales anuales, las cifras trimestrales se revisan. Lo que no está claro es cuánto pueden moverse y qué implica eso. Porque no son pequeños ajustes de décimas los que han ocurrido, son giros bruscos en los componentes del Producto Interno Bruto, especialmente en el consumo de los hogares y en las exportaciones. En enero de 2026 el Central le dijo al país que el consumo de hogares creció en 8,7%, pero ahora resulta que ha sido solo la tercera parte, el 2,7%. Con las exportaciones, los datos de los 3 primeros trimestres decían que crecían en un 2,1%, pero ahora señalan que en ese lapso crecieron un 6,4%. Con las importaciones, en el mismo periodo pasó al revés. Se dijo que crecían al 15,7%, pero resulta que solo fue el 3,9%. Lo que no varía es el dato de crecimiento total de la economía. Tanto en enero como en marzo de este año se dijo que el crecimiento en los 3 primeros trimestres del año pasado fue del 3,3%. Entonces, si el total del PIB cuadra, ¿dónde está el problema? Resulta que, si el consumo de los hogares y las importaciones estaban sobreestimadas en las cifras trimestrales, una empresa que decidió invertir en mercado interno basándose en señales de un consumo robusto pudo tomar una decisión diferente de haber conocido el dato revisado. O un gobierno que diseñó una política de fortalecimiento de exportaciones bajo la premisa de que ese componente estaba deprimido, pudo redistribuir sus instrumentos. De un trimestre a otro, ese nivel de cambio hace pensar que hay que asignarle menos exactitud a las cifras que revisemos del Banco Central. Los componentes del Producto Interno Bruto no son un detalle técnico para economistas, son el mapa con el que los actores económicos navegan. Y si el mapa cambia bruscamente cada vez que el Banco Central actualiza sus series, el mapa pierde utilidad. Mundo. Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado líder venezolano, asegura que su familia no tiene recursos para pagar la defensa legal de su padre, procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Afirma que son una familia decente y que dependían de un sueldo, pese a las acusaciones y el contexto del caso. Pero ¿cuánto cuesta realmente la defensa de Maduro y a cuánto ascendería a su patrimonio? La respuesta con Melis González. El juicio contra el dictador venezolano Nicolás Maduro no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, según lo explicó el juez ayer. Es un caso de alto perfil y su continuidad fue puesta a prueba cuando el abogado que lo representa argumentó que el gobierno de Estados Unidos mantiene bloqueados los fondos para costear la defensa, violando los derechos constitucionales de su representado. Pide que los honorarios los pague el gobierno venezolano porque se trata de su jefe de Estado. La administración Trump no lo reconoce como tal y no permite el uso de fondos públicos. El juicio continuará, pero el punto de cómo Maduro le pagará a su abogado no se resolvió.
Pero ¿de cuánto dinero se habla cuando se trata de la defensa del dictador venezolano? Nicolás Maduro contrató a Barry Pollack, un reconocido abogado con más de 30 años de trayectoria en casos de alta complejidad. Logró la liberación de Julian Assange, fundador de Wikileaks, en 2024, y ha representado a figuras vinculadas con escándalos financieros internacionales. Según agencias de noticias, sus honorarios podrían superar los $100 millones. El exmandatario venezolano sostiene que no tiene esa cantidad y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, dijo ayer en una entrevista que solo vivían de su salario. Porque Nicolás Maduro no tiene el dinero para pagar su defensa. Nosotros no somos ricos, nosotros no hemos robado, nosotros somos gente decente. Nosotros vivimos de un sueldo. Las declaraciones contrastan con las investigaciones que registran que Maduro tiene una fortuna. Las autoridades estadounidenses incautaron aviones, mansiones, vehículos de lujo y otros activos valorados en $700 millones tras su captura el 3 de enero. También se confiscaron propiedades en República Dominicana y se bloquearon cuentas en paraísos fiscales y bancos europeos. Su acceso a las minas venezolanas sumaría millones de dólares en oro a su patrimonio, repartidos en una red de testaferros que aún se investiga. Se estima que la fortuna del líder socialista supere los $3.000 millones, que no se obtienen con el sueldo de presidente en Venezuela. La Casa Blanca lanzó la aplicación móvil oficial de White House, que permite a los usuarios obtener información oficial en tiempo real. La herramienta digital ofrece noticias y transmisiones en vivo de las intervenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google. Veamos. La Casa Blanca lanzó una herramienta digital para conectar a los usuarios con la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se llama The White House y es una aplicación gratuita. Ofrece una pestaña de noticias con comunicados de prensa, galerías de fotos y transmisiones en vivo de las intervenciones del mandatario. También resalta algunos objetivos del presidente, como impulsar la economía, la innovación tecnológica y la seguridad fronteriza. Ahí muestra un contador de los ingresos de indocumentados al territorio estadounidense, que se muestra en 0 en los últimos 10 meses. Incluso tiene una pestaña que promete un contacto directo con el líder republicano. Esta aplicación se suma a la estrategia de la Casa Blanca para fortalecer su presencia digital. Está disponible en las tiendas virtuales de Apple y Google. Y los billetes de Estados Unidos llevarán pronto la firma del presidente Donald Trump en una medida inédita en la historia de ese país. El secretario del Tesoro explicó que la decisión se adopta en el marco del aniversario 250 de Estados Unidos. Además, la imagen de Trump también aparecerá en otros materiales conmemorativos, como una gran moneda de oro aprobada por la Comisión de Bellas Artes, e incluso se evalúa una moneda de $1 con su figura. Esto ha generado cuestionamientos legales, ya que la ley estadounidense prohíbe incluir a presidentes en funciones o a expresidentes vivos en la moneda corriente. El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional. Esto incluye el pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, con el objetivo de reducir las largas filas en los aeropuertos provocadas por la falta de personal. Sin embargo, las agencias migratorias quedaron fuera de este plan de financiamiento. Hubo avances en la disputa presupuestaria para terminar el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Esta madrugada el Senado aprobó por unanimidad los fondos del Departamento de Seguridad Nacional para pagar sueldos a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte y la mayoría de las demás agencias por lo que resta del año fiscal. Con este paquete de financiamiento, los legisladores intentan poner fin al cierre parcial del gobierno que inició a mediados de febrero y que ha dejado a millones de pasajeros varados en los aeropuertos y a trabajadores federales sin pago. Pero quedaron fuera del presupuesto las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como la patrulla fronteriza. Para aprobar estos fondos, los legisladores demócratas exigen límites fuertes y reformas a las medidas de deportación. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, señaló: Esto podría haberse logrado hace semanas si los republicanos no se hubieran interpuesto en el camino. Los demócratas nos mantuvimos firmes en nuestra oposición a que la milicia descontrolada y letal de ICE de Donald Trump recibiera más fondos sin reformas serias.
Pero los republicanos rechazan estas condiciones y buscan mantener las políticas actuales. Ahora es evidente para todos que los demócratas no querían una solución, congraciarse con su base, por encima de resolver un problema de verdad. La medida aún debe pasar por la Cámara de Representantes, donde continúa el conflicto por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y los cancilleres de los países miembros del G7 se reunieron hoy en París para abordar la guerra en Irán, entre otros temas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistirá en que apoyen a Washington para reabrir el estrecho de Hormuz, un día después de que el presidente Donald Trump criticó duramente a la OTAN por su negativa a participar en el conflicto. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio fue recibido por su homólogo francés Jean-Noël Barrot para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la abadía de Vaux-du-Cernay, cerca de París. Entre los temas a tratar está el conflicto en Irán y se espera que Rubio insista a los ministros de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Japón para que ayuden a las fuerzas estadounidenses a reabrir el estrecho de Hormuz. Ocurre un día después de que el presidente Donald Trump, en una reunión de su gabinete, se quejara por la reacción de la OTAN ante el conflicto en Medio Oriente. Por eso estoy tan decepcionado con la OTAN. Pueden ayudarnos, pero no lo hacen. Y lo recordaremos. Tomen esto en cuenta dentro de unos meses. Recuerden mis declaraciones. Trump, a la par, dijo que Irán está buscando desesperadamente un acuerdo para terminar con los ataques. También destacó que el régimen islámico, como regalo y muestra del avance de los contactos bilaterales, dejó pasar 10 buques petroleros por Hormuz, aunque no indicó de qué países. Reino Unido, Francia, Alemania e Italia son miembros de la Alianza Militar Transatlántica y del G7 y han ofrecido apoyo para garantizar el paso por el estrecho de Hormuz. Japón, que no es parte de la OTAN, también se comprometió. Pero esto no significa apoyo total a la guerra contra Irán. El respaldo está enfocado en seguridad marítima y no en un combate directo. 6 trabajadores guatemaltecos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras realizaban labores de remodelación en una vivienda en Cambridge, en Maryland. Los hombres de entre 18 y 40 años habían viajado desde Glen Burnie para iniciar el proyecto en esa localidad cuando se produjo la intervención de los funcionarios migratorios. Se cree que la dueña de la casa llamó a las autoridades para que fueran arrestados. El procedimiento fue transmitido en vivo durante al menos 30 minutos por un compañero de trabajo, quien no fue detenido debido a que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos. 2 buques portacontenedores chinos dieron la vuelta tras intentar salir del Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz el viernes. Los barcos de la naviera china COSCO habían comunicado a sus clientes el 25 de marzo que reanudaron las reservas de contenedores de carga general para envíos desde Asia a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait e Irak. Los barcos Indian Ocean y Arctic Ocean intentaron cruzar el estrecho, pero luego dieron la vuelta ante riesgos de seguridad. Supuestamente China figuraba en la lista de países aprobados por Teherán para circular. Y la zona del Chical, en el cantón Tulcán de Carchi, fue intervenida con vehículos blindados artillados para la destrucción de túneles y bocaminas de extracción de minería ilegal. Los tiros impactaron la montaña, ya visiblemente afectada por las excavaciones. Cuatro vehículos blindados con cañones de 105 milímetros ejecutaron 164 tiros directos para destruir 14 túneles y bocaminas de minería ilegal en Carchi. La operación se desarrolló en el sector El Pablo de la parroquia Chical, noroccidente de Tulcán. Un jefe de tanque, un artillero y un conductor estuvieron a cargo de la ejecución. El proceso inició con la carga de la munición, luego se identificó el blanco, se alineó el disparo y se accionó el cañón.
Se intervino en un área de 250 hectáreas previamente asegurada por personal militar. La munición fue disparada a 15 kilómetros de distancia de territorio colombiano. El tiro es un tiro directo, lo hacemos con una munición explosiva en un rango de destrucción de más o menos 30 metros. Es el trabajo que realiza Fuerzas Armadas en el sector de El Pablo, en el Chical, cerca a la frontera con Colombia. Los túneles destruidos tenían una extensión de hasta 150 metros. Toda esta área recibió detonaciones desde una distancia de 1.500 metros. Aquí es evidente cómo la cobertura vegetal de la montaña cede terreno ante la apertura de las bocaminas. Este sector ha sido declarado como un blanco militar. Una vez culminados los disparos, el personal militar realizará un rastrillaje minucioso. Hemos evacuado el personal que es aledaño al sector El Pablo, precautelando siempre la seguridad del personal. También se realizaron 42 lanzamientos de granadas de mortero de 80 milímetros que son disparadas en curva hasta alcanzar su objetivo. Ahora continuamos con los temas de seguridad y vamos a retomar el contacto en vivo con Merlin Ochoa, quien nos va a explicar más cifras sobre la violencia, específicamente en la zona 8, es decir, los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, pese a la medida del toque de queda. Adelante, Merlin, te escuchamos con este reporte y cuéntanos además cómo se están desarrollando estos operativos a pocas horas de que arranque esta medida. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos televidentes, muy buenas noches. Yo continúo en este sector de la Marta del Rordós, en el norte de Guayaquil. Es un sector muy popular y comercial en el distrito La Florida, muy cerca de la vía a Daule. Lo que te puedo comentar que este es uno de los 1.800 operativos que se han desarrollado en este distrito, donde las muertes violentas han incrementado un poco. Se han registrado al menos 7 muertes violentas más, pero vamos a entrevistar al teniente coronel Pablo Velázquez, su jefe de este distrito, para que nos comente a qué se debería este incremento. Bueno, el incremento se debe a una reorganización de las bandas criminales de nuestro territorio, lo que conlleva a que ellos opten por ejercer violencia criminal, muerte entre ellos, para poder apoderarse de los territorios y en sus núcleos de letalidad, que son los lugares donde hay la mayor consideración de afluencia de homicidios intencionales, así como de actos delictivos. Nosotros, mediante nuestra planificación y Departamento de Análisis de Información, realizamos los operativos encaminados a neutralizar y allanar este tipo de lugares en donde existen estos núcleos de letalidad. De hecho, este es uno de los 1.800 operativos que se ha desarrollado en todo el distrito, que son 6 circuitos, por decirlo de una forma. Pero ¿cuáles son los resultados ahí? Bueno, en base a nuestro trabajo hemos realizado los operativos y tenemos como resultado hasta la fecha de este año 272 detenidos, tenemos 54 armas de fuego decomisadas, 52 armas blancas, un total de 1.886 operativos. También tenemos 42 motocicletas recuperadas, 38 vehículos recuperados y tenemos munición también aprendida, 574. Y eso es en base a explosivos, 41 explosivos. Muchísimas gracias, y eso es en base a este distrito. Pero también les quería comentar que tuvimos acceso a información sobre la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, con relación a las muertes violentas. Entre el 1 de enero y 24 de febrero los crímenes bajaron de 898 en el 2025 a 642 en el 2026. Son más o menos 256 casos menos. De hecho, el único cantón de los 3, el único cantón donde las muertes violentas no bajaron fue el cantón San Borondón, que pasó de 10 a 27. Juan Carlos, no sé si tienes alguna consulta. Sí, Merlin, ¿qué información tienes en cambio sobre la delincuencia común? Por ejemplo, los robos en la zona 8. Sí, los robos también han disminuido según cifras oficiales. Los robos a personas, vehículos, domicilios, unidades económicas y carreteras bajaron de 5.151 a 3.533 entre el 1 de enero y 24 de marzo. Son 1.618 casos menos, una reducción de aproximadamente 31%. Y nuevamente, el único cantón donde no disminuyeron fue San Borondón, donde los robos subieron de 32 a 44.
Y pese a que el ministro del Interior, John Reinberg Merlin, dijo que no se va a extender el toque de queda en estas 4 provincias, ¿van a continuar los operativos de seguridad de estas intervenciones en horas de la madrugada? Correcto, van a continuar hasta el martes 31 de marzo. De hecho, lo que nos indicaba el teniente coronel es que este operativo es un poco móvil. Se realiza ahora en este lugar, pero luego se distribuye a otras zonas. Esta es un poco la información que tenemos para contarles desde el norte de Guayaquil. Estamos muy cerca a la vía a Daule y este es el sector La Florida. Datos importantes, muchísimas gracias a Merlin Ochoa por este informe. Nosotros seguiremos expectantes de los resultados que se puedan generar en los próximos días con la aplicación del toque de queda en 3 horas, que ya comienza a las 11 de la noche en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Las perlas de la semana. Es momento de hablar, Andrea, de las perlas de esta semana que corresponden a Kristi Noem, el diario The New York Times y O'Neill, que dejaron frases relevantes. Vamos a empezar con el equipo del periódico estadounidense que descubrió una bomba ecuatoriana en Colombia. Cuestiona el bombardeo de las Fuerzas Armadas en la zona de Sucumbíos. Así es, y el gobierno ecuatoriano asegura que atacó una instalación relacionada con el grupo Comandos de la Frontera, acción que fue aplaudida por funcionarios de los Estados Unidos. Federico Ríos, fotógrafo y parte del equipo del Times, cuenta lo que en realidad encontraron. Nosotros tenemos dentro del New York Times los soportes de que esta es una finca lechera que este tipo compró. Sabemos cuánto incluso pagó por la finca lechera. Ya está. Nosotros estábamos ahí parados y olía el queso, vinagre, de lo que sabemos que ahí había leche. Y continuamos con Kristi Noem, que es delegada del gobierno de Estados Unidos para el programa Escudo de las Américas. Se reunió con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet en Quito. Aunque el gobierno anunció que se firmarían acuerdos, bueno, pues no hubo registro de ello. De hecho, la invitada, quien también recibió la más alta condecoración otorgada por el Estado ecuatoriano, destacó la buena relación de Ecuador con Estados Unidos y dijo que Noboa es clave en esta lucha contra el narcoterrorismo. Escuchemos. El presidente Noboa y su familia son líderes visionarios que miran hacia el futuro del Ecuador y cómo pueden asegurarlo en el futuro, no solo en las medidas de seguridad, sino también en la prosperidad económica y lo que podemos para fortalecer nuestra relación para lo mejor del pueblo del Ecuador y el pueblo de los Estados Unidos. Y ahora hablemos de Javier Bonilla, Andrea, más conocido como Bonil porque ya se despidió de El Universo. El artista que publicó caricaturas en ese diario por más de 30 años expresó su tristeza por tener que dejar a ese medio y explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Ahora, a inicios de febrero, el mayor diario del país fue vendido a un grupo inversor extranjero. Entendí porque nunca me dijeron, no me dieron una explicación de por qué no se publicaron 6 dibujos en el lapso de este mes. Entonces eso me dio a entender de que yo no calzaba en esa página de opinión. Y una línea editorial tiene el derecho de enrumbarse. Ecuaterra. Hoy les vamos a mostrar el Parque Ecológico Perla, que es un fragmento de bosque húmedo amazónico a las afueras de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. En sus más de 150 hectáreas crecen árboles gigantes que alcanzan hasta los 250 años. Y en medio de la reserva destaca la laguna Charapita, con especies endémicas como las pirañas y la rana ecuatoriana.
Seguimos con más, amigos. Gracias por su sintonía. La devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad es un beneficio que en Ecuador alcanza a más de 670.000 personas. Sin embargo, cientos de beneficiarios aseguran que pese a tener sus trámites aprobados y en regla, llevan meses esperando que el dinero sea acreditado. El Servicio de Rentas Internas explica que aunque el proceso se aprueba en unos 43 días, el pago final depende de la disponibilidad de recursos del Estado, como le explica María Gabriela Carpio. ¡Devolución del IVA! Es el reclamo insistente de adultos mayores y personas con discapacidad. Muestran las resoluciones que autorizan la devolución, pero el dinero aún no llega a sus cuentas. En el 2023, un mes no me han cancelado. Desde mayo 2025, solamente me pagaron el mes de julio, pero de mayo, junio, agosto, septiembre y por consecuente lo demás no tengo cancelado. En el país, cerca de 670.000 personas dependen de este beneficio. La ley establece que la devolución debe entregarse en un plazo de hasta 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad. Sin embargo, algunos beneficiarios dicen que eso no ocurre. Pero se demoran como más de 5 o 6 meses desde la fecha que se ingresa, pues, ¿no? Estos son valores que uno los utiliza muchas veces para cuestión de gastos de medicina. El gobierno está mintiendo en el sentido de que están al día en la devolución del IVA. Falso, de falsedad absoluta. Exigimos la devolución ya de nuestros recursos porque son propios. Luego de reiterados pedidos de información de Televistazo, el Servicio de Rentas Internas explicó mediante un oficio que el proceso para revisar las solicitudes toma en promedio 43 días laborables, pero aclaró que los valores se acreditan conforme a la disponibilidad de recursos del Estado y en orden de los trámites aprobados. Es decir, que aunque la devolución esté autorizada, el dinero puede demorar meses en llegar. Este oficio, sin embargo, deja sin respuesta a varios cuestionamientos. Preguntamos, por ejemplo, ¿cuántas solicitudes de devolución están pendientes de pago? El SRI no respondió. Preguntamos también cuál es el monto total que la entidad debe por este concepto. El SRI tampoco contestó. En un párrafo aseguran que en el 2025 se realizaron pagos por más de 455 millones de dólares, de más de 4.8 millones de resoluciones, y que en el 2026 se han procesado más de 59 millones de dólares. No especifican si la palabra procesado quiere decir que el dinero ya fue entregado a sus beneficiarios, o si aún están tramitando esos pagos. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y hasta la fecha no me ha devuelto un centavo de la devolución. Ellos reclaman y el SRI responde a medias. Y en esa dinámica hay personas de la tercera edad o con discapacidad que llevan meses esperando un pago que ya fue autorizado. Y el municipio de Quito y el gobierno mantienen un nuevo impasse, esta vez por la organización de la Feria del Libro. El alcalde Pavel Muñoz dijo que la cancelación no se da por falta de recursos, sino porque las reformas al COTAD impiden realizarla. Mientras que la oposición dentro del Consejo Metropolitano cuestiona la administración de Muñoz, como lo informa Adriana Bermeo. La polémica por la Feria del Libro en Quito continúa. Después de que el gobierno anunció que se encargaría de la organización y financiamiento, este viernes el alcalde Pavel Muñoz, en una extensa publicación de X, dio explicaciones. Dijo, por ejemplo, que el municipio de Quito sí aprobó en 2025 un presupuesto mayor a $400.000 para la feria de este año, y que no se cancela por falta de dinero, sino porque las reformas al COTAD restringen la partida presupuestaria que financia servicios culturales. El concejal de oposición, Michael Aulestia, discrepa y asegura que esa cancelación responde a la falta de planificación de la actual administración. Que comience a verificar la duplicidad de funciones que tienen funcionarios municipales que han crecido en los últimos años en el municipio de Quito. Esos son los desafíos que tiene el municipio de Quito en torno al recorte y la organización para cumplir estos parámetros del 30% gasto corriente, 70% gasto de inversión. Añadió que el municipio de Quito podría retractarse y usar el dinero previsto para la Feria del Libro, porque está contemplado en el presupuesto, pero que también es momento de tomar otro tipo de decisiones. Nosotros deberíamos ser más bien los facilitadores para que los privados puedan organizar estos eventos, dar todas las facilidades en la ciudad, hasta la infraestructura que el municipio de Quito la tiene, y que deje de invertir estos recursos del municipio y
que sea el privado el que pueda organizar este tipo de eventos. Sobre la Feria del Libro anunciada por el gobierno, aún no se ha precisado la fecha en la que se desarrollará, pero se realizará conjuntamente con la Cámara Ecuatoriana del Libro. Vamos ahora con una noticia de último momento porque el juez anticorrupción Jairo García acaba de dictar prisión preventiva en contra del asambleísta de Reto Raúl Chávez, acogiendo el pedido del fiscal del caso Goleada, quien le formuló cargos por delincuencia organizada, proceso por el que ya está detenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Fabiola Santana está con nosotros ahora para entregarnos los últimos detalles de esta decisión del juez. Fabiola, te escuchamos. Así es, Juan Carlos y amigos televidentes, desde hoy el asambleísta de la Alianza Revolución Ciudadana Renovación Total, Raúl Chávez, es procesado penalmente por delincuencia organizada. El juez ordenó su prisión preventiva y con ello se espera que gire inmediatamente una boleta de encarcelamiento en contra del legislador. La unidad policial que ha llevado el caso es la de lucha contra el crimen organizado ULCO y también será la que posiblemente tratará de ubicar y detener al legislador. Con su vinculación suman ya 12 los procesados. Entre ellos, el 11 de febrero, la Fiscalía formuló cargos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus hermanos Antonio y Javier, a su primo David y a otras personas por supuestamente lavar dinero del comercio ilegal de combustible. Fabiola, cuando procesaron penalmente en el caso Goleada, Aquiles Álvarez, como lo acabas de mencionar, el juez no permitió la presencia del público, pero con la vinculación de Chávez, ¿fue diferente? ¿Cambió algo? No, Juan Carlos, pese a que es una audiencia pública, no se permitió el ingreso de periodistas y otros abogados de este caso a la sala Zoom, por lo que los pocos detalles que se han conocido en los últimos minutos son por publicaciones de la Fiscalía. Ya son 2 diligencias bajo reserva en el caso Goleada, dirigidas por el juez anticorrupción Jairo García, quien, recordemos, fue allanado e investigado por supuestos beneficios a procesados en el caso Comandos de la Frontera. Y llama la atención, por supuesto, la reserva con la que se ha manejado en este caso. ¿Se conoce entonces la ubicación ya de Raúl Chávez? ¿Salió del país? No, Juan Carlos, hasta el momento no se conoce su paradero. Lo que sí sabemos es que al menos por pasos regulares como aeropuertos o terminales terrestres, él no ha salido del país. Ahora, Fabiola, entendemos que Raúl Chávez es una de las figuras más visibles del movimiento Reto, del cual también es su dirigente. Cuéntanos un poco más de él. Bueno, Juan Carlos, él fue el asambleísta de oposición más votado de las elecciones generales 2025-2029. Políticamente está alineado con el correísmo y antes de ser asambleísta se promocionaba como experto en mediación de conflictos, desarrollo de proyectos y pensamiento estratégico. Resta esperar qué sucederá ahora con su cargo de asambleísta de optar por la clandestinidad. Muchísimas gracias a Fabiola Santana por entregarnos más información sobre esta orden de prisión en contra del asambleísta aliado del correísmo Raúl Chávez, nuevo procesado en el caso Goleada y quien no se conoce sobre su paradero. Petroecuador vuelve a quedarse sin gerente. En menos de 2 años se ha producido el 8º cambio en esa entidad. María Daniela Conde salió en medio de la incertidumbre por la baja producción petrolera, alerta por la escasez, el alto costo de los derivados y la insolvente crisis de la estatal, como lo informa Hernán Higuera. Cumplió 4 meses en el cargo como gerente de Petroecuador y renunció sin explicar las razones. Así, María Daniela Conde es la 8ª gerente en lo que va del gobierno, que se suma a la lista de funcionarios que no lograron sacar de la crisis a la mayor empresa estatal del país. La joven economista ingresó al cargo prometiendo un plan agresivo de recuperación de la producción. Pero si vamos al agresivo, que es lo que estamos apuntando como gobierno, es cerrar en 500.000 barriles. Durante su gestión, la producción petrolera no superó los 475.000 barriles diarios, incluido lo que generan las empresas privadas, y soportó la crisis generada en refinería por los 2 últimos incendios. La empresa petrolera ecuatoriana una vez más da muestra de inestabilidad en la antesala de una difícil situación energética, agravada por los altos costos internacionales del petróleo y la subida del precio de los derivados que importa el Ecuador, además de la alerta de escasez de diésel. ¿Cuál es la lectura que cabe? Que sencillamente no se logran construir procesos y que quienes asumen el ejercicio de la autoridad no pueden, se cansan, sencillamente botan la toalla. Conde ya tiene reemplazo. Se trata de Sebastián Mac Pardo, otro joven economista que ha desempeñado el cargo de jefe corporativo de desarrollo de negocios en CELEG. En su hoja de vida destacan actividades como consultor en energía y estrategias. Le deseamos suerte
pero en verdad lo que le puedo decir que en condiciones normales, un puesto de esta naturaleza debería llegar un profesional con al menos 20 años de experiencia en la actividad. Petroecuador es la empresa que más gerentes ha tenido durante los últimos 2 años. Por aquí pasaron Reinaldo Armijos, quien duró 2 meses, Eduardo Miranda, 9 días en funciones, Marcela Reynoso, 4 meses, Diego Guerrero, 5, Lady Jiménez, 3 meses, Roberto Concha, 2 y Leonardo Bruns, 6 meses. La salida de Daniela Conde tras 4 meses de gestión deja inestabilidad y preocupaciones. La Corte Constitucional negó al gobierno el pedido de aclaración sobre el dictamen del acuerdo comercial con los Emiratos Árabes que exige que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Patricio Díaz explica qué le consultaba el Ejecutivo a la Corte. La Corte Constitucional le dijo no al Ejecutivo en su intención de que aclare el por qué dispuso que el acuerdo comercial con Emiratos Árabes pase a aprobación de la Asamblea. El organismo decidió aquello al considerar que en el tratado se podrían atribuir competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional, que es uno de los motivos por los que la Constitución exige el paso por el legislativo. Según la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Corte debía explicar por qué asumió esa posibilidad, tomando en cuenta que el propio tratado limita el ámbito del conocimiento del Tribunal Arbitral a reclamaciones por incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas en el acuerdo. Además de que, dice la Secretaría, una reclamación entre estados no busca determinar si un acto estatal fue legal o ilegal, conforme al derecho ecuatoriano, sino establecer si una conducta estatal resulta compatible con los estándares internacionales asumidos en el tratado. Con estos y otros argumentos, el Ejecutivo intentó demostrar que el tratado obliga a que el Tribunal Arbitral se someta a los dictámenes del derecho interno. Pero la Corte dijo no. De todas formas, la Corte dice que su primer dictamen no implica un pronunciamiento anticipado sobre el alcance de esos mecanismos de solución de controversias, que serán analizados por la Asamblea y que entran también en una segunda etapa, que es el control de constitucionalidad del acuerdo, que hará la misma Corte. La jueza Claudia Salgado abogó conocimiento y deberá presentar un proyecto de dictamen al Pleno para la decisión definitiva. Ecuador y Japón comienzan a trazar el camino hacia un posible acuerdo comercial. Con la creación de una comisión bilateral como primer paso, el país busca ampliar sus exportaciones y posicionarse incluso con nuevos productos en uno de los mercados más grandes del mundo. María Gabriela Carpio explica qué tan probable es este acuerdo y qué le falta a Ecuador para concretarlo. Ecuador busca acercarse en materia comercial a Japón, uno de los mercados más exigentes del mundo. Días atrás, autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial de ambos países se reunieron en Quito, en el marco de los 100 años de relaciones bilaterales. Ahí se planteó como primer paso la creación de una comisión económica y comercial, a través de la firma de un memorando de entendimiento. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, confirmó que el objetivo es abrir el camino hacia un acuerdo comercial. Esperamos ir rápido, suscribir rápido este memorando de entendimiento, ¿no? Y seguir avanzando en el proceso de negociación con Japón. Hemos seguido todos los pasos, arrancamos en este caso con el interés por parte de la Federación de Cámaras y Empresas de Japón. Pero este proceso no será inmediato. O sea, son pasos que se tienen que dar dentro de esta formalidad que Japón tiene, ¿no es verdad?, para sus tratados de libre comercio. Yo creo que tal vez podría ser el segundo semestre del próximo año. Sin embargo, este acercamiento ya genera expectativa entre los exportadores. Señalan que un acuerdo con Japón podría marcar una diferencia clave, no solo porque es la cuarta economía del mundo, sino porque es un mercado con mayor poder de compra. 7 veces el número de consumidores o potenciales consumidores que lo que existen aquí en el país. Ellos tienen un ingreso promedio en el año 5 veces mayor al de un ecuatoriano promedio. Entonces, las oportunidades de posicionar los productos de exportación de Ecuador se amplían profundamente. En 2025, las exportaciones no petroleras a Japón alcanzaron $389 millones, principalmente en productos como camarón, brócoli, banano, plátano y cacao. Pero hay un desbalance. Ecuador compró $120 millones más de lo que le vendió a Japón. Además, compite en desventaja, porque varios de los productos que envía a ese mercado enfrentan aranceles que pueden llegar hasta el 20%, mientras que competidores como India o Vietnam tienen preferencias comerciales. Y esto nos ha dejado durante más de una década fuera de competencia en este mercado. Abrir el mercado de Japón nos abre la posibilidad para que nazcan nuevos sectores de exportación, snacks y procesados de frutas y hortalizas.
Actualmente más de 160 empresas ecuatorianas exportan hacia Japón, del cual también importamos vehículos, maquinaria y equipos. De hecho, cerca del 85% de esas importaciones son insumos que se utilizan para la producción en Ecuador. En Pimampiro, provincia de Imbabura, el Trueque del Sol reunió a aproximadamente 5.000 personas durante una jornada de casi 14 horas. Comuneros de 40 localidades del norte de Ecuador y el sur de Colombia intercambiaron productos sin usar dinero. Cristian Tinajero cubrió esta manifestación cultural y nos presenta las imágenes. Eran las 8 de la mañana y el polideportivo de Pimampiro en Imbabura ya estaba repleto. Algunos habían llegado incluso antes del amanecer. Canastas cargadas de productos marcaron el inicio del tradicional Trueque del Sol. Aquí no circulaba dinero, no habían precios, solo una regla clara: intercambiar. ¿Quién es el eje del trueque? Es la mujer en la familia, que es la que dispone, qué es lo que necesita, la que enseña a sus hijos a intercambiar. Según el municipio, cada año llegan al menos 5.000 personas, desde 40 poblaciones del norte de Ecuador y sur de Colombia. No es una feria comercial, es una expresión cultural que se ha mantenido viva durante 180 años. Desde las zonas cálidas llegaron tomates, pimientos y guayabas. De las tierras frías, papas, legumbres y granos. Los productos cambiaron de manos en segundos, tras acuerdos breves, en los que el valor se fijó según la necesidad. El tamaño de baldes, fundas y canastas definía el trato. Aquí no hay cómo contar. Según cómo nos dan en las lavacaras, ahí cambiamos nosotros también. Las papas que llegaron desde Nariño, en Colombia, fueron las más buscadas por los ecuatorianos. Del otro lado, los colombianos apuntaron al aguacate. Sí, especialmente porque nuestro aguacate es un sabor, una masa incomparable con las del país de ellos. Pero la mayoría llegó con un objetivo claro: completar los ingredientes para la fanesca. Los 12 granos se negociaron y se consiguieron sin un centavo de por medio. La jornada duró 14 horas, una práctica que desde 2017 es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Un hongo capaz de infectar insectos y alterar su comportamiento hasta matarlo es objeto de estudio en los bosques de Pastaza. Estudiantes e investigadores analizan al Cordyceps para entender su papel en los ecosistemas y sus posibles aplicaciones en medicina y agricultura. Joana Duche nos cuenta más. Estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Estatal Amazónica se internan de noche en la selva de Pastaza en busca de uno de los organismos más extraños de los bosques tropicales, el hongo Cordyceps, capaz de alterar el comportamiento de insectos para completar su ciclo de reproducción. Son 50 integrantes del Club de Biodiversidad que realizan salidas de campo mensuales en el Bosque Protector Ceploa, en Arajuno. Las expediciones se realizan de noche porque la humedad es más intensa y los insectos salen con más frecuencia. Se rastrea entre plantas de hojas anchas. Encontrar uno puede tomar hasta 5 horas y cuando lo hallan, toman muestras para su análisis. El Cordyceps es un hongo parásito que crece en el cuerpo de los insectos. Cada especie está adaptada a huéspedes específicos y al infectarlos contribuye a regular sus poblaciones y a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Su ciclo comienza cuando las esporas del hongo entran en el insecto. Van directo hasta a la hemolinfa, que vendría a ser como la sangre de los insectos, y en la sangre el hongo es muy interesante porque la espora, al penetrar, comienza a formar un micelio, que vendrían a ser como las raíces. Uno de los géneros que más interesa es el Opiocordyceps, conocido como hongo zombie. Se le llama así porque puede alterar el comportamiento de hormigas y cucarachas. El hongo segrega sustancias que las obligan a alejarse de su colonia y buscar zonas muy húmedas. Estos Cordyceps forman parte de las cerca de 1.000 especies de hongos descritas en Ecuador. Sus estudios podrían revelar nuevas pistas sobre los ecosistemas amazónicos y sobre compuestos con posibles usos médicos y agrícolas, ya que algunos presentan propiedades antibacterianas, anticancerígenas y potencial como alternativa natural a los pesticidas.
En Riobamba, 2 obreros murieron tras quedar bajo los escombros de un muro que se dio mientras trabajaban en una obra de alcantarillado. El hecho ocurrió en el barrio Nuevo Amanecer, en el noreste de esa ciudad, en la vía que conduce a Penipe. Las víctimas de 33 y 44 años realizaban mediciones para la instalación de tubería cuando fueron sepultadas. Para recuperar los cuerpos fue necesario el uso de una retroexcavadora. Familiares de personas desaparecidas organizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet para exigir al gobierno nacional agilidad en cuanto a los procesos de búsqueda. Entre los casos consta el de los 23 migrantes quienes desaparecieron en septiembre del año 2024 en Chiapas, México, en su ruta irregular para poder llegar a los Estados Unidos. Más detalles de estos casos con Bessie Granja. Desde hace un año, 6 meses, Susana Muñoz se aferra a este afiche con las fotos de su hija, Jocelyn Maigua, su nieto Elian Tello de 8 años y su yerno Olger. Son las últimas imágenes que le enviaron durante su travesía irregular hacia Estados Unidos. Ya están listos para salir a la ciudad de Juchitán. Los migrantes eran parte de un grupo de 23 personas desaparecidas en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. 12 son de Ecuador. Y en el grupo hay 4 menores de edad. Desde ese momento hemos ido a Cancillería, a Movilidad Humana. Ha pasado más de un año y no tenemos respuesta. Lo único que me dicen es que tengo que esperar. No hay buena política con México. A los compatriotas, los coyoteros, les colocaron sellos en los brazos. Por eso las familias temen que hayan sido víctimas de reclutamiento forzado. Susana fue parte del plantón que este viernes la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, realizaron en los exteriores de Carondelet para que el Estado ecuatoriano agilite la resolución de este y otros casos. Representantes de ASFADEC detallan que han sido organizaciones extranjeras las que están dando ayuda a los familiares de los migrantes. En este caso, el equipo argentino de antropología forense lo que hace es recolectar las muestras de ADN de sus familiares, llevarlos a sus equipos en Argentina y en México y buscar la compatibilidad de sangre en los cuerpos encontrados en fosas comunes o en la frontera. En la manifestación también estaban familiares de quienes desaparecieron dentro del país. Ellos son parte de la estadística de más de 30.000 denuncias que el Estado ecuatoriano registra desde 2022. De ese total, más del 50% son menores de edad. El radar digital. Con 57 votos a favor de los 60 diputados que conforman la Asamblea Legislativa en El Salvador, se aprobó la cadena perpetua a menores de edad que sean responsables de delitos graves como homicidio, violación o terrorismo. En la red social X, el anuncio generó fuerte polarización entre apoyo a la mano dura y críticas por derechos humanos. Lo que más consultan los usuarios en las redes sociales es: ¿a partir de qué edad se aplica? ¿Es solo para pandilleros? ¿Irán al CECOT o a una cárcel de menores? En ecuavisa.com hemos preparado una nota de la medida que el gobierno de Nayib Bukele la presenta como irreversible. El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y para los fieles de la Iglesia Católica esto conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. La historia bíblica relata cómo el Hijo de Dios fue recibido con ramas de palma por sus seguidores como símbolo de respeto al Mesías. Desde entonces la tradición se mantiene y cada Domingo de Ramos los feligreses celebran el día con ramos tejidos de diferentes formas, una cruz o simplemente la hoja de la rama como tal. En Ecuador, la utilización de la palma de cera está prohibida. En Ecuavisa TV y Ecuavisa Noticias hay más información sobre este tema. Y aunque la selección ecuatoriana logró un empate frente al equipo de Marruecos en el amistoso mundialista, la música es la oportunidad perfecta para subir el ánimo y alentar a la tricolor. John Briel estrena el tema La Tri con Jota y Javier Neira, haciéndose eco de ese sueño colectivo de ver a la selección llegar hasta la última clasificación mundialista. El videoclip con la música, que ya está en redes, reúne a leyendas del fútbol y revive varias imágenes del Mundial 2002.
Además, menciona a Caicedo, Piero y Pacho, figuras destacadas en clubes internacionales que están haciendo historia y que además están convocados para el encuentro mundialista 2026. Esta información y más noticias usted las encuentra en www.ecuavisa.com, Ecuavisa Play y en todas las redes sociales de Ecuavisa. Para celebrar el Día Internacional del Teatro que se conmemora todos los años, cada 27 de marzo, Televistazo les presenta ahora una cartelera anticipada de estrenos que llegarán en los próximos meses a escenarios nacionales. Diana León prepara un reportaje. El Día Mundial del Teatro se celebra hoy, viernes 27 de marzo. La comunidad artística internacional lo conmemoró con un mensaje oficial del actor Willem Dafoe, quien resaltó la importancia del teatro en las actuales circunstancias mundiales. El teatro como forma de arte total puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser. En Ecuador, algunos escenarios ya cuentan con una programación para los próximos meses del 2026 que busca destacar el talento nacional. En Guayaquil, el estudio Paulsen estrenará en abril la obra Alerta, hablando de amor, inspirada en los poemas del estadounidense Raymond Carver. Yo me quedé por los hombres. Mientras que el actor ecuatoriano Roberto Manrique y el bailarín español Chevy Muraday presentarán la propuesta teatral y coreográfica Tantas Flores en el Teatro Centro de Arte. Nadie te dice eso. Nadie te dice que cuando... En mayo, los actores Ricardo Velástegui y Jocelyn Gallardo protagonizarán en el Teatro Sánchez Aguilar el drama romántico En otras palabras. Ese mismo escenario presentará los musicales La Gran Boda y Gris. En la capital, las últimas funciones de la ópera rock Jesucristo Superstar llegan a partir del 11 de abril al Teatro Scala. A mediados de año, Romeo y Julieta en el universo de los Beatles y Pinocho se apuntan en esta cartelera. Asimismo, la Fundación Teatro Nacional Sucre ya seleccionó las propuestas de compañías nacionales que participarán en la fiesta escénica de Quito. Por otro lado, la expectativa crece hacia el mes de noviembre por la programación del Festival de Artes Vivas de Loja, que el año pasado incluyó más de 150 espectáculos, con artistas nacionales e internacionales. Con las luces, crear una ficción. Tome nota. Y preste mucha atención porque a propósito del adelanto de las elecciones seccionales, si aún no ha realizado el cambio de domicilio electoral, podrá hacerlo del 8 al 17 de abril en línea y se lo explicamos a continuación. Para iniciar, ingrese al portal del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.es en la sección Trámites y Servicios. Luego acceda a Servicios Ciudadanos y seleccione la opción Cambio de domicilio electoral, tanto como para territorio nacional como en el exterior. El siguiente paso es iniciar sesión. Si no cuenta con un usuario, bueno, pues puede crearlo ingresando su número de cédula, correo electrónico, también su número de celular y una contraseña segura. Es muy importante para el proceso. Ahora, después, el sistema le solicitará responder preguntas de seguridad para validar su identidad. Una vez completado este proceso, deberá iniciar sesión nuevamente mediante un código de verificación que llegará a su correo electrónico. Y ya dentro del sistema, usted debe seleccionar el módulo Sistema Integrado de Cambio de Domicilio. El sistema realizará una verificación facial, para lo cual deberá mostrar su documento de identidad junto a su rostro. Luego, ingrese su nueva dirección domiciliaria, guarde la información y finalice el proceso. Posteriormente, recibirá un correo electrónico para confirmar los datos ya ingresados. Tras la validación, el sistema notificará la aprobación del cambio, que también podrá verificar en la opción Consulta tu lugar de votación. Recuerde que este trámite también puede realizarse de forma presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales o en oficinas consulares del Ecuador, presentando su documento de identidad y una planilla de servicio básico. El proceso es totalmente
gratuito. Además, tome en cuenta estas fechas del nuevo calendario electoral. Preste atención, del 2 de septiembre se realizará la selección de miembros de las juntas receptoras del voto. Entre el 4 de septiembre y 14 de noviembre se notificará a los ciudadanos designados. Y finalmente, del 7 de septiembre al 29 de noviembre se desarrollará las capacitaciones a los miembros de juntas y otros actores electorales. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. La cantante Taylor Swift rompe récord al convertirse en la artista más premiada en los iHeartRadio Music Awards 2026. En la siguiente nota, Ana María Palacios nos cuenta además quiénes fueron los otros ganadores de la noche. En un total de 41 premios, Taylor Swift se consolida como la artista más galardonada en los iHeartRadio Music Awards 2026. Se alzó con el premio más importante de la noche, Mejor Artista del Año. Por su parte, Miley Cyrus fue reconocida con el premio Innovación 2026. Como artista revelación, el ganador fue Alex Warren. Su tema Ordinary se llevó el premio a Mejor Canción del Año. La cantante estadounidense Kehlani fue una de las artistas que se presentó en la 13ª edición del evento, realizada la noche del jueves en el Teatro Dolby en Hollywood. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerden que mañana las noticias regresan a las 7 de la noche en su emisión de fin de semana, pero también en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com va a encontrar información relacionada con la nueva canción de La Tri, interpretada por el cantante Yumbriel y Jota de cara al Mundial 2026. Ya se siente poco a poco el ambiente mundialista. En nuestras cuentas de las redes sociales los mantendremos informados sobre el último fin de semana del toque de queda que se aplica desde el pasado 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. Amigos, buenas noches y feliz fin de semana.